semanas, México vive una incertidumbre total sobre su presente y futuro. Hemos insistido desde el PRI que las grandes reformas de este país no se deben de conseguir con imposiciones, traiciones y haciendo malas cosas. Por el contrario, tenemos la oportunidad de corregir lo que se ha hecho mal desde hace tiempo y que requiere de toda nuestra atención. Seamos claros, los dos dictámenes que hoy se presentan tienen contradicciones constitucionales que no deben de aprobarse como están. Y les pongo un ejemplo. Se suponía que el pueblo iban a elegir los jueces, pero ahora introdujeron el poder del veto para meterle mano en las listas de las y los aspirantes para ser jueces. El poder al pueblo, hoy, en cuanto a la impartición de justicia. De los gritos de no pasará, que quedaron atrás, ustedes, la gran mayoría que hoy nos ve, los han cambiado por el de sí se pudo. Hoy estamos reformando la Ley General del Sistema. Ya no se puede más. Con su venia, presidente. Vengo a nombre del PRI a presentar esta moción suspensiva porque a pesar de que se han hablado mucho sobre justicia en las últimas semanas, México vive una incertidumbre total sobre su presente y futuro. Hemos insistido desde el PRI que las grandes reformas de este país no se deben de conseguir con imposiciones, traiciones y haciendo malas cosas. Por el contrario, tenemos la oportunidad de corregir lo que se ha hecho mal desde hace tiempo y que requiere de toda nuestra atención. Seamos claros, los dos dictámenes que hoy se presentan tienen contradicciones constitucionales que no deben de aprobarse como están. Y les pongo un ejemplo. Se suponía que el pueblo iban a elegir los jueces, pero ahora introdujeron el poder del veto para meterle mano en las listas de las y los aspirantes para ser jueces, magistrados y ministros. Si a alguno de los perfiles no les gusta Morena, simplemente lo van a quitar. Eso, por supuesto, no va a garantizar ni la justicia ni el combate a la corrupción. Al contrario, habrá más impunidad. Porque con o sin reforma judicial, no se ha hecho nada para reducir las cifras alarmantes de que en México solo 4 de 100 delitos son investigados y que la impunidad alcanza niveles tan catastróficos que las y los mexicanos se han acostumbrado a saber que las fiscalías están de adorno y muy cómodas sin que nadie las toque. Senadoras y senadores, tenemos que elevar la calidad del debate político y recuperar el sentido de nuestra obligación pública, porque aunque muchos quisieran que cayera en el olvido, la reforma judicial sigue siendo revisada. Hay suspensiones y razones jurídicas suficientes para entender que este tema trasciende en la política. El Partido Revolucionario Institucional, con nuestro compromiso por el respeto a la división de poderes, ha presentado una acción de inconstitucionalidad para detener estos atropellos y no será la última. En este debate es inevitable no pensar en Sinaloa, donde es imposible creer que la justicia será cercana a las y los sinaloenses, con más de 80,000 carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía Estatal. Es muy duro darse cuenta de que a pesar de elegir a nuevos juzgadores, esta reforma no hará nada para que una víctima se sienta segura de que su proceso será respetado y cuidado hasta garantizarle justicia. Porque como pasa en Sinaloa, es la misma fiscalía la que está dispuesta a fabricar carpetas con tal de alterar la verdad. Y hablando de Sinaloa, hoy se cumple un mes de esta crisis de violencia que azota a mi estado y les pido una vez más que no nos olviden. Seguimos esperando la paz por los más de 150 asesinatos de estos días y las más de 150 desapariciones que siguen todos los días. Aunque se olviden de las víctimas, estas no van a callar. El dolor, la injusticia y la rabia serán recordatorios diarios de cómo les dieron la espalda. Senadoras y senadores, los dictámenes propuestos para ser discutidos el día de hoy empeoran lo que ya había sido destruido de la reforma judicial. Si quedaba duda de que la independencia judicial desaparecería en los cambios constitucionales, hoy se confirma
que de aprobarse esto, el oficialismo controlará los 3 poderes de la Unión. Se confirma que el abuso de poder, la corrupción y la falta de transparencia serán la regla, porque no habrá nada que controle el combate a la autoridad. No habrá espacio para la disidencia, no existirán recursos suficientes para que las y los ciudadanos se protejan de las autoridades. La ley será la ley que decida el régimen y no la libertad de la democracia, porque las violaciones a los derechos humanos no van a parar. Las injusticias van a seguir todos los días, porque no hay espacio para que se fortalezca la capacidad judicial ni la preparación de los juzgadores. El comité de evaluación ni siquiera tendrá el derecho a elegir a los mejores perfiles, ni si no están aprobados por el oficialismo. Y si un juez no resuelve como quieren, simplemente será procesado por el Tribunal de Disciplina Judicial. El principio más importante de nuestra República es el derecho a encontrarnos en las diferencias y respetar las luchas individuales en un marco de igualdad para que ninguna voz sea más importante que la de todos. Porque México es mucho más grande que una disputa política o la cercanía ideológica. Porque si nosotros no actuamos, vamos a heredar un país con más dolor y cada vez más profundo. Termine, un país de injusticias normalizadas. Ramos, por favor. Concluyo, presidente. Un país de injusticias normalizadas y sin capaz de indignarse. Un país silenciado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Sánchez Ramos. Muchas gracias. Con su permiso, presidente y de la mesa directiva, compañeras y compañeros, pueblo de México. Continuamos en la construcción de los mecanismos jurídicos para seguir devolviéndole el kratos a ustedes, el demos, es decir, el poder al pueblo, hoy en cuanto a la impartición de justicia. De los gritos de no pasará que quedaron atrás, ustedes, la gran mayoría que hoy nos ve, los han cambiado por el de sí se pudo. Hoy estamos reformando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral relativa a la actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de establecer un recurso jurisdiccional efectivo de defensa con el fin de garantizar el derecho a ser votadas las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, no hay suplencia de la queja, porque todas las candidatas a jueces, magistradas y ministros son expertos en derecho, son peritos en derecho. También celebramos la decisión de la mayoría del Consejo de la Judicatura Federal con 4 votos a favor y 3 en contra, incluido el voto en contra de la ministra presidenta, para enviarnos la información relativa a los espacios de juzgados, magistraturas y ministros para la insaculación que el Senado de la República hará tal y como lo marca la norma constitucional. Por otra parte, agradecemos a la oposición que hoy, curiosamente no antes, hayan señalado que había que cambiar la figura del veto. Les recuerdo que en la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos tuvimos 4 cambios a los dictámenes presentados. Y, como es parte del proceso y nuestro trabajo, estamos aquí en el Pleno discutiendo reservas, específicamente la remoción de dicha figura. También lo ha dicho de diferentes maneras nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma al Poder Judicial es una realidad y no se detendrá. La elección de jueces, magistrados y ministros también lo será. Y agrego que en este Senado de la República haremos los cambios necesarios en los momentos que sean necesarios, porque esa es nuestra prioridad, porque para eso nos eligió el pueblo de México. En este orden de ideas, el otro día escuchábamos a un senador de la oposición decir que necesitaban tiempo y me vino a la mente una entrevista en la que el juez Rigoberto Almanza contaba lo que un magistrado le había compartido. En mi humilde opinión, no conviene un paro, conviene meter muchas demandas de amparo, inundar de demandas. Les damos trámite, nos concedemos suspensiones, contaminamos el proceso legislativo y san se acabó. Buscando que la Cámara Revisora no pueda aprobar la reforma y que esos amparos se resuelvan en 10 años, como ya es una costumbre. Imagínense que hasta el 3 de octubre, con los datos publicados por la ministra Lenia Batres, se habían presentado 138 demandas de amparo, de las que 56 fueron suspensiones provisionales y 36 suspensiones definitivas. Quisieron suspender desde el análisis de la Cámara de Origen hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solo les faltó una donde le ordenen a la mano del presidente López Obrador una suspensión para que no sancione, para que no firme la reforma constitucional. Pues claro, este golpe aguado solo se puede pretender cuando existe una alineación de intereses desde ministros y magistrados y jueces, pasando por el Consejo de la Judicatura, que hasta hoy es juez, parte y ejecutor de la sentencia sobre el actuar de los ya mencionados y que muy pronto va a cambiar. Por cierto, saludos a la mayoría de magistrados espurios del Poder Judicial de Yucatán, esos que a través del Consejo de la Judicatura a modo andan nombrando jueces interinos, figura legal que no existe y violando la ley de amparo flagrantemente. Ya ven que para el PAN la ley es la ley, pero no es la ley si no les beneficia. Déjenme comprobarles las pifias panistas del Poder Judicial de Yucatán recientes. Resulta que el 27 de septiembre, días después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, en el Diario Oficial de Yucatán se publicó el Acuerdo General número X19-2409-2401 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el que se modifica el acuerdo que regula el apoyo de retiro digno de jueces de primera instancia y de ejecución de sentencia. Este acuerdo de índole administrativo crea una cuenta específica a la que le pondrá el dinero el Consejo de la Judicatura para otorgar un apoyo a las y los jueces, incluyendo a los interinos, y de paso escondidos por ahí también a las y los magistrados. Y se preguntarán, ¿cuál es el problema? Pues que en la reforma constitucional de septiembre, en el último párrafo del 116, se dispuso que los poderes judiciales de los estados no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. El Consejo de la Judicatura de Yucatán creó una cuenta que se convierte en un fondo por la vía administrativa, escondiéndolo detrás de una modificación, violando la suprema norma constitucional. Y por si fuera poco, las y los magistrados espurios aprobaron también por mayoría la actualización de tabulador de sueldos y del Poder Judicial local, creando nuevas plazas para las y los funcionarios panistas que se quedaron fuera del gobierno estatal con sueldos de 60,000 pesos mensuales. Los nombres de esas personas ya son públicos. Gracias a las y los trabajadores que me hicieron llegar esta información. Y para concluir, presidente, reitero, no habrá supremo poder conservador que detenga la reforma judicial del pueblo de México de la mano de la Cuarta Transformación. El poder transformador del pueblo borrará al supremo poder conservador de la oligarquía. Atentamente, la bancada de Morena en este Senado de la República. Y para finalizar, es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Camino.